Miren, aprender doctrina expande nuestro conocimiento. Obedecer doctrina cambia nuestro comportamiento. Aprender doctrina expande lo que sabemos, pero obedecer doctrina cambia nuestro comportamiento. Vamos a orar. Señor, tu palabra no necesita ser bendecida, ella es bendita ya. Pero sí necesitamos, Espíritu Santo, que tú la bendigas en nuestras mentes, nuestro sentir, nuestro pensar. Abrimos nuestros corazones, nuestra mente para lo que tú nos vas a decir. Y aún más importantemente, según lo que acabamos de decir, abrimos nuestras mentes y nuestros corazones para los cambios que tú quieres en nuestras vidas. Te bendecimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Miren, ¿cuántas veces no le hemos dicho a un niño chiquito, tú sabes que eso no se hace? Todos los días, dijo alguien por ahí. Pero a veces hasta a los adultos se lo tenemos que decir, ¿verdad? Que tú sabes que eso no se hace. Porque una cosa es saber algo y otra cosa es poner eso en práctica. Y nosotros hemos estado estudiando la carta de Pablo a los Filipenses. Y en las últimas semanas en particular hemos leído y hemos releído y hemos recitado el pasaje de Filipenses 2, versos 5 al 11, el cual describe la actitud de Cristo Jesús hacia su servicio y su servicio hacia nosotros, los humanos. Una gloriosa doctrina de su encarnación que tiene mucho significado. Y hemos repetido que esa actitud es un modelo que nosotros debemos imitar en nuestras relaciones. Porque es importante entender que todo lo que hemos leído y enseñado y discutido y hablado es en el contexto de nuestras relaciones entre hermanos en la iglesia. Porque usted puede recitar de memoria estos versos, ¿verdad que sí? Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo, y seguir por ahí y recitarlos. Usted puede recitar el credo de Nicea, que lo recitamos aquí hace 2 semanas, que lo citó el hermano José Ureña la semana pasada en su sermón. Pero si no ponemos en práctica esas enseñanzas que nos hemos memorizado, entonces eso es mero conocimiento. Entonces, doctrina sin práctica es un conocimiento individual, pero doctrina con práctica es un comportamiento y es corporal, del cuerpo entero de Cristo. ¿Se lo digo otra vez para que lo entiendan? Doctrina sin práctica es conocimiento individual tuyo, pero doctrina con práctica es un comportamiento corporal. ¿Dónde es que ponemos en práctica estas doctrinas? Es en el cuerpo de Cristo. Hemos dicho una y otra vez que la carta de Pablo a los Filipenses tiene como uno de sus temas principal la unidad entre los hermanos. Así que el conocimiento de estas doctrinas bíblicas que podamos adquirir se tiene que ver en el comportamiento que tenemos entre nosotros. ¿Me escucharon? ¿Lo están? ¿Sí? Las cosas que aprendimos o aprendemos de las grandes doctrinas que nosotros creemos se tienen que ver en el comportamiento que se ve ¿dónde? Aquí, entre nosotros, porque doctrina sin práctica es conocimiento individual, pero doctrina con práctica es comportamiento corporal. Y vamos a ver y vamos a leer el próximo pasaje
que encontramos en esta linda carta de Filipenses, el capítulo 2, versículo 12 al 18. Si usted tiene su Biblia, ábrala ahí. Si usted tiene un teléfono, lo va a abrir solamente para buscar el pasaje bíblico. Si suena, usted lo va a vender. Y esa ofrenda usted la va a dar para el programa de ESL de la iglesia. Filipenses 2 del 12 al 18, y vamos a ver que comienza este pasaje con un por tanto. Y nosotros sabemos que cuando vemos un por tanto en la Biblia, tenemos que leer hacia atrás un poquito para ver qué es lo que se nos está diciendo que tenemos que hacer en el futuro. Así que vamos a Filipenses capítulo 2, yo lo voy a poner en su pantalla para que usted lo lea conmigo. Dice, por tanto, diga por tanto conmigo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos, diga asidos conmigo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Esta es la gloriosa palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por ella. Miren, en un pueblo habían dos doctores cuyas oficinas estaban bien cerquitas una de la otra. Uno de esos doctores era un creyente y solía predicar en su iglesia cuando se lo pedían. El otro era un ateo y no creía ni en la luz eléctrica. ¿Okay? Y un día un hermano que había llegado nuevo al pueblo se sentía mal y quiso ir al médico y fue, pero entró en la oficina del ateo y le preguntó, ¿usted es el médico que predica? Y el doctor le dijo, no, yo soy el médico que practica. Y él dijo, oh, pero yo creía que las dos cosas eran inseparables. Para nosotros, la buena doctrina es inseparable ¿de qué? De la buena práctica. La buena doctrina tiene que llevarnos a la buena práctica. Y entonces, ¿cómo es que vemos esa buena práctica? ¿Cómo ponemos en efecto este glorioso ejemplo que Jesús nos dejó? Vamos a ver algunos detalles. Y vean conmigo el verso 12 otra vez. Por tanto, amados míos, como siempre habéis ¿qué? Obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice ahí? Ocupaos en vuestra salvación. ¿Qué es esto de que ocupaos en vuestra salvación? Es una expresión que ha causado alguna confusión a veces en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque algunas personas creen que eso quiere decir que yo tengo que trabajar para ganarme mi salvación. Y nosotros sabemos claramente que la salvación es un don, un regalo ¿de quién? De Dios. Y que es por fe y gracia, no por obras. Efesios 2, ¿se lo saben de memoria? Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. No por obras, para que nadie diga, yo me lo gané. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Pablo con ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor?
Si no puede ser que yo trabaje para ser salvo, eso lo hace Dios. Tiene que ser entonces que es que yo trabaje en mi salvación porque soy salvo. Y el punto clave de estos versos que Pablo ha descrito, que leímos hace unos momentos atrás, es que trabajar, ocuparse en nuestra salvación, sucede en el contexto de la iglesia. Mira a tu alrededor. Tu ocuparte en tu salvación ocurre aquí adentro. Digan amén. Y vamos a ver cómo y cómo eso también se extiende. Porque mira, la salvación es individual. Es entre tú y Dios. Pero se vive en comunidad, entre tú y yo. La salvación es individual, es de Dios contigo. Lo único que nosotros hacemos aquí es compartir el glorioso mensaje de que Cristo vino a la tierra a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo pudiésemos ser salvos. Pero la decisión es entre Dios y tú. Pero el comportamiento, el tú vivir esa salvación es en la comunidad que llamamos la iglesia, entre tú y yo. Entonces nos hemos preguntado muchas veces las últimas semanas, ¿qué nos une? Y yo les digo en el día de hoy que estamos unidos por una salvación que tenemos en común, unidos por una salvación que tenemos en común. Piensa conmigo un momentito. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en común aquí? Tenemos en común que somos de Cristo, que somos salvos, que somos hijos de Dios. Esas son gloriosas verdades, son doctrinas que nos llenan de gozo y nos llenan de esperanza. ¿Usted se alegra en el día de hoy de que usted es un hijo de Dios? Usted le da gracias a Dios porque Él ha obrado antes de la fundación del mundo a favor tuyo en la obra de Jesucristo en la cruz. Démosle gracias a Dios, mis hermanos. Pero entiendan que todo esto sucede en el contexto humano, aquí, en la tierra, en la iglesia y en mi comunidad. Pero un día, estaremos con nuestro Señor Jesús por toda la eternidad. Un día, diga un día conmigo. Un día se acabarán todos estos problemas, todos nuestros achaques. Un día, diga un día conmigo, le veremos cara a cara, nos postraremos frente a Él y declararemos que Él es Jesús el Señor para gloria de Dios Padre. Un día, y yo canto, soon and very soon, we are going to, come on, sing it with me. Oh yeah, soon and very soon, we are going to see the King. Oh yeah, soon and very soon, we are going to see the King. Hallelujah, hallelujah. We're going. Un día nosotros vamos a ver a nuestro Rey. A mí me gusta cantar, si no se han dado cuenta. Pero por este día, hoy, estamos aquí, en la tierra. Tenemos la promesa, tenemos la herencia, tenemos la esperanza, pero estamos aquí. Y mis queridos, es aquí que tenemos que vivir esa salvación, que tenemos que ocuparnos en ella. Y según este pasaje, ¿cuáles son las características de esta salvación? Esta salvación es una que requiere obediencia. Miren el verso 12 conmigo otra vez. Por tanto, amados míos, como siempre habéis ¿qué? Obedecido. No como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es una salvación que requiere ¿qué? Obediencia. La palabra que vimos aquí, que quiere decir ocupaos, que dice ocupaos,
en el verso 12, tiene una traducción literal como hacer fuerza hacia abajo. En otras palabras, hacer énfasis en algo, esforzarse. Queridos hermanos, la salvación que hemos recibido gratuitamente, ¿verdad que sí? Es un don, un regalo de Dios. Requiere que obedezcamos lo que Dios dice. Que hagamos un esfuerzo con todo nuestro ser y toda nuestra fuerza para obedecer. Interesantemente, Pablo inserta aquí un tema que está en su carta 2 o 3 veces y él dice, no en mi presencia solamente, sino mucho más ahora que no estoy con ustedes. Y recuerdo un rótulo que yo tenía en un cuarto en casa que decía, character is what you do when no one is looking. El carácter es lo que tú haces cuando nadie te está mirando. Y Pablo dice, ustedes han sido obedientes cuando yo estaba ahí y ahora mucho más que no estoy ahí. Sigan siendo obedientes. Esta salvación requiere ¿qué? Obediencia. Y ese por tanto de Pablo aquí en el versículo 12 al principio apunta hacia atrás. Recuerden que dijimos que cuando tú ves un por tanto en la Biblia tú tienes que echar para atrás a ver. Y ese pasaje en sí comienza con el capítulo 1, versículo 27 de este libro que dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, ahí está el tema otra vez, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Tenemos que vivir vidas que reflejen que somos cristianos. ¿Usted dice amén? Que creemos que Jesús es nuestro Señor ahora, hoy, porque un día toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, pero hoy es que hay que confesarlo. Y este Cristo, dice el pasaje que leímos varias veces, ya se hizo obediente. Si el ejemplo de Jesús es el ejemplo que tenemos que imitar y Jesús se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, nosotros tenemos que ser obedientes hasta lo que Dios nos pida. ¿Por qué? Porque esta es una salvación que requiere ¿qué? Obediencia. Y Pablo dice que ocuparse en nuestra salvación es con temor y temblor. ¿Y qué querrá decir Pablo con eso? Porque nosotros sabemos que ya no somos hijos del temor, ¿verdad? ¿No cantamos la canción linda de Julio Melgar? Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy. Y Pablo le dice a Timoteo en otra de sus cartas que no hemos recibido un espíritu de temor, sino uno de poder. ¿De qué más? De amor y de dominio propio. Así que el acta de condenación que estaba sobre todos nosotros, dice el libro de Colosenses que fue quitada, aleluya, por lo que Cristo hizo en la cruz. Por eso no somos hijos del temor, pero déjame decirte algo, que si tú no has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, hay un acta. Hay una condena there's a warrant out for your arrest. And not even a warrant. You've been declared guilty. People are looking for you. Hay una condena en contra de ti que ya se ha declarado. Eso causa temor y temblor, pero no es eso lo que nos atemoriza a nosotros, porque nosotros ya somos ¿qué? Hijos de Dios, si usted es hijo de Dios. Así que, ¿qué es lo que Pablo nos está diciendo? Que ocuparnos en nuestra salvación es algo importante, que es serio. Ocuparme en vivir mi vida de tal manera que yo refleje que soy un hijo de Dios. Permíteme hacer un alto aquí. Porque tu salvación, mi querido amigo, mi querido hermano, le costó mucho a Dios. Le costó su Hijo. Le costó mucho a Jesús. Leímos el pasaje anterior que dice que se despojó de todos sus derechos.
se hizo obediente hasta ¿qué? Hasta la muerte, le costó su vida. Entonces, mis hermanos, vamos a vivir nuestras vidas de tal manera que nadie sepa que somos creyentes. O peor, que la gente crea que no somos creyentes. Lo que le costó tanto a Jesús, ¿lo vamos a tratar como cualquier cosa? ¿Dónde está nuestro compromiso con Dios? ¿Dónde está nuestro compromiso con su iglesia? ¿Dónde está ese serio acercarnos a Dios aquí en el culto? ¿Por qué llegamos tarde? ¿Por qué hay tantas cosas que son más importantes un domingo que estar aquí y celebrar a Dios y a Jesucristo? ¿Por qué le damos a Dios lo que nos sobra? Si es que le damos, y no lo que Él se merece. ¿Por qué estamos dispuestos a herir a nuestros hermanos o ignorarlos o no recibirlos, como nos dijeron la semana pasada? ¿Por qué? Yo me pregunto. Porque no nos estamos ocupando de nuestra salvación con temor y temblor. Nuestro culto no empieza a las 11. Mucho menos a las 11:05. Gloria a Dios por el internet y por COVID, porque nos obligó a hacer los cultos a una hora exacta. ¿Usted le da gracias a Dios por COVID? No. ¿Por lo que nos obligó a hacer? Sí. Y perdonen el regaño, pues estamos en familia, ¿sí o no? Esto no es para Christopher, esto no es para Rafael, esto no es... Pero si usted entró por esa puerta a las 11:03, a 11:04 esta mañana, miren, no lo haga más. Por favor. ¿Dónde está? Jesús llegó tarde a la cruz. Que Dios tenga misericordia de su iglesia y de nosotros. Ocupémonos en nuestra salvación con temor y con temblor. Pero para que no perdamos toda la esperanza y digamos el pastor acabó con nosotros hoy. Pablo también nos dice que es Dios quien produce en nosotros el llegar, el no solamente el querer hacer, sino el hacer su voluntad, que nosotros entendemos que es ocuparnos en su salvación. Y la palabra produce aquí es la palabra energiza, literalmente en griego la palabra energía nuestra es la misma palabra en griego. Usted habla muchísimo griego sin darse cuenta. Y miren, es un participio activo presente. ¿Qué quiere decir eso? Lo que le gusta la gramática, que es una acción que continua. Dios siempre está, He's the Energizer Bunny. Siempre está energizado. Eso mismo en ustedes, no solamente el querer, pero el hacer su santa voluntad. Dios está a tu favor en esto. El domingo por la mañana, cuando tú le dices, Señor, yo quiero llegar a tiempo. Y a tiempo es ahora a las 9:30 porque vamos a tener un cafecito. Pero si no, yo quiero llegar antes de que el pastor se pare ahí al frente y diga, Eliezer, alianza, yo quiero estar en mi asiento. Yo quiero tener mi Biblia, mi ofrenda. Yo los amo mucho, mucho. Lo voy a dejar ahí porque si sigo, tenemos una salvación que requiere ¿qué? Obediencia. Y reforzando esta idea, que ocuparnos en nuestra salvación es en el contexto de mis relaciones con mis hermanos en la iglesia, esta idea de unidad que hemos estado discutiendo, Pablo añade dos cositas más. Los versos 14 y 16 nos van a decir que Pablo también dice que es una salvación que produce luz en medio de las tinieblas. Versículo 14, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Dígame. Nosotros tenemos 3 pastores aquí en esta iglesia.
pronto un cuarto. Eso es profecía, esperanza y deseo. Si usted quiere ver a sus pastores contentos, por lo menos a este que está más ancianito ya, que quizás se me acabó la paz. ¿Tú quieres ver a tu pastor contento? Diga sí. No murmures, no discutas, no pelees con tus hermanos. Digan amén muchas veces. Pablo dice, esta salvación produce luz. ¿Dónde? Primero, entre nosotros mismos, sin murmuraciones, sin contiendas. Desde el versículo 3 de este capítulo 2, Pablo le está exhortando a esta iglesia a no hacer nada por envidia o por vanagloria, sino con humildad, con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Y es entre nosotros. Miren, mis queridos, una iglesia, una congregación que no da evidencia de esto, una congregación que está dividida en murmuraciones y contiendas, no brilla ni aquí. Mucho menos va a brillar afuera. Porque Pablo dice que segundo es en medio de una generación maligna y perversa. ¿Y cómo es que brillamos así? Porque somos irreprensibles, dice Pablo en el versículo 15, para que seáis irreprensibles. Eso quiere decir que nadie te puede señalar. Y sencillos. Y dijimos el viernes aquí que esta palabra sencillo no es la expresión que nosotros usamos, ¿verdad? Porque las mujeres dicen mejor muerta que sencilla. ¿Verdad, hermanas? Nosotros los hombres no tenemos. Ese sencillo no es eso. Aquí sencillo es puro, sin culpa. En medio de una generación maligna y perversa. Así que primero somos luz, ¿dónde? Aquí. Segundo, somos luz, ¿dónde? Allá, afuera. En una generación que es perversa, está torcida. Es la palabra que se usa ahí en el original. Porque nosotros vivimos en medio de una generación, una cultura, una sociedad que está torcida, ¿sí o no? Es una generación que está en tinieblas, las tinieblas del pecado, en la oscuridad que produce el pecado. Y es en esas tinieblas que tú tienes que brillar. Dígame conmigo. Porque Jesús dijo, ustedes son una ciudad montada sobre un monte. Jesús dijo, ustedes son la luz del mundo. Y una ciudad que se pone sobre un monte no se puede esconder. Y tú no prendes una luz y después le pones una canasta por encima. Tú la pones en una lámpara para que brille a todo el mundo. Tú eres la luz del mundo. En medio de un mundo en tinieblas, en medio de una sociedad que se declara en contra de nuestros valores y los valores de Dios. En medio de una generación que obviamente le ha dado la espalda a Dios. Nosotros resplandecemos como luminares, dice Pablo. No solamente somos luz, no, we shine. ¿Tú resplandeces? ¿O tienes bajo voltaje, bajo watts? Miren, yo creo que resplandecer como luminares, brillar como estrellas aquí, no es el concepto de que en un pueblo de ciegos manda el tuerto. ¿Sabe? No es que cualquier luz brille en la oscuridad, ¿verdad que sí? Aquí nosotros somos, resplandecemos como luminares. Dile a tu compañero que tiene cerca de ti, yo resplandezco. I shine, y no es por el maquillaje. No es el maquillaje. Aleluya, ¿tú resplandeces? ¿Brilla tu luz? ¿O andas por ahí como esos carros a veces que andan con la luz apagada? Y da miedo, ¿verdad? ¿Resplandeces como luz? Y tercero, Pablo indica cómo podemos lograr eso.
Porque ya van 2 veces que Pablo va a decir, pero tú no estás solo en esto. Primero es Dios que produce en ti el hacer y el querer y el hacer. Y ahora te dice que es porque estamos, versículo 16, asidos. Diga asidos conmigo. No es una palabra que usamos todos los días, pero es linda, ¿verdad? Especialmente si usted hace así, asidos. Porque asidos quiere decir agarrados. Así como tú te agarras cuando te montas en una montaña rusa de esa, ¿verdad? Un roller coaster. Y cuando vas bajando, ¿qué tú haces? Tú vas asido de la barra que está aquí al frente. Los locos como yo levantamos la mano. ¡Wah! Pero los asidos, agarrados, aferrados por vida. ¿De qué? De la palabra de vida. ¿Qué es la palabra de vida? El evangelio que tú has escuchado, el evangelio que te fue predicado, el evangelio que tú has recibido, que has aceptado como tu norma de vida, como lo que te da salvación. ¿Resplandece mi luz? ¿Qué nos une, mis queridos? Nos une una salvación que tenemos en común. Nos une una salvación que requiere, ¿qué? Que demanda obediencia. Y una salvación que produce en nosotros, ¿qué? Luz. Luz en medio de mi comunidad. ¿Cuál es mi comunidad? Esta. ¿Cuál es mi otra comunidad? Allá afuera. ¿A dónde debo ser luz? Aquí. ¿A dónde debo ser luz? Allá. La salvación requiere obediencia. La salvación produce en ti, debe producir luz. Si tu luz está apagada, vamos a hablar. Terminó. Pablo estaba preso cuando escribió esto. Y aunque él ha expresado varias veces en esta carta y en otras que él escribe de esta prisión, yo creo que en sus sentimientos más íntimos él se presentía ya, o él sabía, Dios se lo había dicho, que él no iba a salir de esa prisión con su vida. Y los últimos 2 versos que vamos a leer hoy son bien conmovedores si usted entiende su contexto. El verso 17 y 18 dice, y aunque sea derramado en libación, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Lo último que esta salvación produce en nosotros es gozo. Es un gozo en común. Diga en común conmigo. Y es a pesar de las circunstancias. El tema del gozo es otro de los grandes temas de esta carta, ¿verdad? De Filipenses. Pero es gozo en medio de cualquier circunstancia. Y las circunstancias en las cuales Pablo le está diciendo a ellos que deben gozarse y gozarse con él, no son buenas. Porque yo creo que todos nosotros entendemos lo fácil que es estar gozosos y alegres cuando las cosas nos salen bien, ¿verdad que sí? ¿Y no cantamos un corito? Alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mi quebranto. Y el Espíritu Santo se glorifica dentro de. Le alabamos en medio de nuestro quebranto. Estamos gozosos. Lo cantamos, pero qué difícil es vivirlo, ¿verdad? Lo cantamos, pero quizás por dentro estamos llorando. Las palabras de Pablo son claras. Gócense. Y usa una metáfora de su vida como judío, de su tradición, de los servicios a los cuales él hubiese ido en Jerusalén. Él se goza y se regocija con ellos, aunque sea derramado como si fuera una ofrenda líquida, ¿verdad? Habían ofrendas que eran líquidas. Una libación se llama. Sobre un sacrificio de ellos. ¿Y cuál era su sacrificio? Ellos ocuparse
en su salvación con temor y temblor. Y Pablo decía, eso me causa gozo, aunque yo sé que es muy posible que yo no salga de esta prisión con vida, que me derramen como un sacrificio. Yo me gozo con ustedes. Y le dice a ellos, gócense ustedes y después regocíjense conmigo. Porque el gozo es algo que tenemos en común por la salvación que tenemos en común. Y tú puedes mirar a tu alrededor y tú sabes que aquí hay personas que están pasando por momentos difíciles en sus vidas. Y tú lo sabes porque te lo han dicho. Y esa persona necesita una palabra de aliento quizás hoy. Una palabra de exhortación, de ánimo en medio de su dolor. Una palabra que le diga, acuérdate que el gozo es un estado, no una emoción. Porque podemos estar tristes y tener gozo. Pastor, explique. La tristeza es una emoción causada por una influencia, algo que viene de afuera para adentro y yo reacciono con tristeza. La alegría es una emoción producida en mí por algo externo que viene. Pero el gozo es un estado de ánimo, es un estado espiritual y es un estado que no cambia a pesar de las circunstancias. ¿Por qué no cambia? Porque sabemos, porque entendemos el valor de esta salvación que se nos ha dado, una salvación que tenemos en común, una obra de misericordia y de gracia de parte de Dios hacia el ser humano, una obra que Jesús llevó a cabo en la cruz del Calvario. Miren, mis queridos, mi mundo se puede estar cayendo a tu alrededor. Todas las cosas puede que te estén saliendo mal, pero eso no cambia lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti. Su salvación no está sujeta a tus circunstancias y por eso podemos tener gozo y podemos gozarnos como juntos. Porque doctrina es conocimiento individual, pero doctrina con práctica es ¿qué? Comportamiento corporal. ¿Qué nos une? Nos une que estamos unidos en una salvación que tenemos en común. Y quizás tú estás aquí y tú dices, yo no creo que yo soy salvo. Pues lo que tienes en común conmigo en el día de hoy es que Dios te trajo. Que Dios te tiene aquí para que escuches este sermón. Para que digas, ¿por qué cantan así? ¿Por qué celebran a Jesús así? Y tú también hoy vengas al conocimiento de la salvación a través de Jesucristo y lo que Él hizo en la cruz. Esta salvación que tenemos en común es una salvación que requiere ¿qué, hermanos? Requiere obediencia. No al pastor, aunque no está malo que ustedes se porten bien conmigo, o con el pastor Jonatán, o con el pastor Luis. Digan amén. Pero es obediencia aquí. Y déjenme decirle, si usted está obedeciendo a Dios, usted no va a tener ningún problema en, entre comillas, obedecer a los pastores. Se los aseguro. Requiere obediencia, es una salvación que produce ¿qué? Luz en mi comunidad. ¿Cuál es mi comunidad? Esta. ¿Cuál es mi comunidad también? Afuera, allá. Y es una salvación también que produce gozo. Gozo. Nosotros dijimos al principio que aprender doctrina expande, pero obedecer doctrina ¿qué? Cambia nuestro comportamiento. Jonathan Whitfield o Whitefield, dependiendo como a usted le guste, fue un gran evangelista en el siglo XIX, muchos años atrás, en Inglaterra y en Escocia. Y una vez predicándole a los mineros de carbón en un pueblo en Inglaterra,
Él le hizo una pregunta a uno de esos mineros y le dijo, ¿y usted qué cree? Y el hombre le respondió, bueno, yo creo lo que cree la iglesia. Y él le dijo, ¿y qué cree la iglesia? Y él dijo, lo que yo creo. Entonces, Jonathan fue un poquito incómodo, ¿no? ¿Y qué creen ustedes dos entonces? Y él dijo, lo mismo. Aprender doctrina expande nuestro conocimiento, obedecer doctrina cambia nuestro... Mira, ha sido lindo en las últimas semanas, ¿verdad? Tratar temas doctrinales, profundos, lindos. Haya pues en vosotros este sentir. La idea de la encarnación y lo que eso significa. Me encanta la doctrina, me encanta discutirla, leer sobre ella, dialogar con mis colegas. Yo tengo 3 libros así en casa de teología sistemática. Ahora mismo están guardados porque estamos arreglando la casa y yo no sé dónde está nada. Pero cuando limpiemos el salón ese, donde están mis libros, yo corro ahí para verlos, porque ni tiempo tengo de leerlos. Pero a veces yo saco uno de ellos y me pongo a leer. Doctrina, me encanta. Y al haber leído esos libros y haber escrito ensayos en el seminario sobre estos temas, el leer la Biblia y hacer notas en ella, a mí me encanta eso, me satisface, me gusta. Pero eso no es nada si no obedezco. Eso no es nada si mi comportamiento no ha cambiado debido a lo que he aprendido. Eso no es nada si no pongo en práctica las enseñanzas que se desprenden de esas gloriosas doctrinas. Y es lo mismo para ti en el día de hoy. Tú puedes recitar de memoria Filipenses 2, 5 al 11. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. Usted puede recitarlo y no es nada más que una gloriosa verdad en abstracto si tu comportamiento no ha cambiado. Si Jesús no es tu Señor y si este sentir que tuvo Él no existe en ti. No es nada más que una gloriosa verdad en abstracto, si no resplandeces como un luminar en medio de las tinieblas en tu vecindario, quizás en tu propia casa. Y no es nada más que una gloriosa verdad en abstracto, si vives amargado o amargada, consumida por las circunstancias a tu alrededor, las cuales te han robado el gozo de tu salvación. Salmo 51:10, David dice, vuélveme el gozo de mi salvación y un noble espíritu me sustente. Lo que creemos debe cambiar lo que hacemos. Aprender doctrina expande nuestro conocimiento. Obedecer doctrina. ¿Qué nos une? Una salvación que tenemos en común. ¿Le damos gracias a Dios por esa salvación? Los que hemos confesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, le damos gracias en el día de hoy. Tenemos una esperanza de que un día, diga un día conmigo, un día estaremos con Él por toda la eternidad. Pero ¿sabes algo? ¿Qué si tú no tienes esa esperanza hoy? ¿Qué si tú no estás seguro de que un día tú vas a estar en la presencia de Dios? Pues yo te digo que lo que Jesús te dice, lo que Dios te dice es que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Tienes que confesarlo con tu boca. Tienes que decir, Él es mi Señor. Si dices, Él es mi Señor, tú tienes que decir, yo estoy lejos de Dios. Yo necesito que Dios me perdone. Y yo no puedo ser perdonado a menos que me agarre de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dios te ofrece salvación hoy. Dios te llama, ven, experimenta conmigo el perdón y serás un hijo de Dios. Vamos a orar mientras yo oro.
Si Dios mueve tu corazón, pídele en este día, ahí donde tú estás. Pídele que cambie tu eternidad. Pídele que te salve. Dios quiere salvar. Gracias, Dios, porque esta salvación de la cual hemos hablado ahora, esta salvación que tenemos en común, fue tu plan eterno antes de la fundación del mundo. Gracias, Jesús, porque un día tú decidiste bajar aquí a esta tierra, despojarte de todos tus derechos para nacer y ser como un hombre humano, igual que yo, pero perfecto, sin pecado, para morir en una cruz y ser el sacrificio perfecto y único para que Dios y su justicia fuesen cumplidas ese día. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú que nos estás hablando ahora. Eres tú que estás hablando a corazones, a personas que están aquí hoy, que quieren cambiar su eternidad, que entienden que están separados de ti y que solamente tú puedes salvarlos. Obra, Dios, para salvación. Tu iglesia te da gracias por una salvación que tenemos en común. En el nombre de Jesús.